Pero vamos a centrarnos en este hombre que está aquí en pantalla. Estamos hablando del doctor Federico Saavedra, ex titular de la Unidad Médica Residencial. Tiene una enorme trayectoria Federico Saavedra, una gran trayectoria en el Sanatorio Otamendi. Él se recibió en la Universidad Nacional de La Plata y es quien acudía cada vez que se lo necesitaba a la Quinta de Olivos o a Casa Rosada. No solamente en la gestión de Alberto Fernández, también acompañó en su gestión, en su momento, a Cristina Fernández de Kirchner. Y aquí la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué debió hacer el médico después de ver lo que se supone vio en la Quinta de Olivos, según el relato de la propia Fabiola Yáñez? Por eso vamos a hablar con Vadim Misanchuk, para preguntarle qué tiene que hacer un médico en un caso como este. Vadim, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Un bien, gusto. Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, estamos todos pensando... No, por favor, un placer. ¿Cuál es la actitud o lo que tendría que haber hecho el doctor Saavedra en un caso como el que estamos conociendo ahora? Bueno, en primer lugar, la pregunta previa a esa es si tomó conocimiento de una situación de violencia, porque para esto hay una ley, hay un decreto reglamentario y hay toda una serie de protocolos que involucran al accionar de los equipos de salud, los equipos de educación y los equipos de los servicios sociales. Y lo primero que te dicen esas normas es, bueno, aquel profesional que tome conocimiento. Y en todo esto que tiene que ver con la violencia de género y la violencia contra las mujeres, hay como distintos momentos. Y lamentablemente, y esto lo digo con énfasis, lamentablemente hay un periodo de tiempo en el que las mujeres necesitan asumir que son víctimas de violencia y en algunos casos callan u ocultan estas cuestiones que vienen sufriendo. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es no qué debió haber hecho, lo primero que hay que preguntarse es, ¿tomó conocimiento fehacientemente de que alguna lesión que pudo haber visto era producto de un acto de violencia de género? Eso es la primera pregunta. Bien. Si contestamos... Sí, en el caso acá que es una cuestión claro, en el caso hipotética. que esto sí, claro. En el caso en el que sí, la ley y el decreto reglamentario establece todo un flujograma sobre lo que tiene que hacer. Y tampoco es que tiene que hacer la denuncia de manera inmediata, porque hay dos tipos de denuncia. La denuncia en la justicia civil, que tiene que ver con la violencia doméstica, y la denuncia penal cuando se trata de tomar conocimiento de la existencia de un delito, porque no toda violencia de género constituye un delito tipificado en el Código Penal. Hay maltrato psicológico, maltrato verbal, maltrato económico, que por ahí no constituye un delito de los que están en el Código Penal, como las lesiones, por ejemplo, pero sí se pueden denunciar en el fuero civil. Entonces, si toma conocimiento, lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con esa víctima, abrir un espacio de escucha activa, hacer participar a un equipo y ofrecerle a esa mujer todo tipo de asesoramientos y salidas según lo que se trate. No es lo mismo una mujer que vive en un barrio carenciado, que no tiene a dónde ir y que hay que sacarla sí o sí de ese lugar, pero por ahí tiene a los chicos en ese lugar, entonces no se puede ir. Por eso es que no se puede dar una respuesta única para todos los casos. Entonces, cada caso se evalúa de manera particular. Entonces, él tiene que tomar conocimiento, ampliar a un equipo interdisciplinario y también preguntarle a la mujer si desea o no desea denunciar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces la denuncia es un disparador de otro acto de violencia. Entonces vos tenés que tener preparado un dispositivo para resguardar y para cuidar a esa mujer. Y después también se agrega, o sea, no solamente la violencia doméstica, sino las lesiones y también hay casos de abuso. Por eso, el escenario es de muchas opciones. Hipotéticamente, si un profesional de la salud toma conocimiento fehacientemente, tiene que establecer con esa víctima si presta su consentimiento para avanzar en acciones legales, ya sean de tipo civil o de tipo penal, y poner a su disposición un equipo para que la contenga. A ver, vamos a ir por partes. En el caso de que la mujer golpeada no quisiera hacer la denuncia, ¿este médico en cuestión está cubierto de no haber hecho él una denuncia? Sabés que acá hubo ruido de fondo y no te lo repito. El ejemplo y por ahí te... Sí, por favor, discúlpame. En el caso de que la mujer no hubiera querido hacer una denuncia, ¿el médico está cubierto de no haberla hecho él? Bueno,
En un caso hipotético en el que la mujer no quiere hacer la denuncia, si se trata de una situación grave, igual el profesional de la salud, no solamente el médico, el equipo de salud está obligado a implementar algún tipo de protocolo para ponerla a resguardo, porque hay mujeres que por ahí no quieren hacer la denuncia, pero su vida está en riesgo, por ejemplo. Claro. Entonces, en ese caso sí, cada caso hay que evaluarlo y queda a criterio de ese profesional si la vida, porque esto hay que decirlo como son las cosas, hay mujeres que su vida está en riesgo si vuelven a la casa con esa pareja que por ahí las muele a palos. Entonces, dependiendo el caso, dependiendo la gravedad del caso, serán de menor a mayor las medidas que tenga que tomar ese equipo de salud. Pero siempre escuchando en primera medida a la mujer mayor y a la mujer capaz. También el profesional tiene que evaluar la capacidad de esa mujer para tomar decisiones y el contexto, ¿no es cierto? El contexto. Si le dice que tiene que volver a una casa con la que convive y está sola, o si le dice que tiene que volver a una casa donde tiene un familiar. Es decir, es muy variable, muy variable según el contexto. Doctor, y si es a la inversa, porque acá, por ejemplo, él puede decir que le dijeron que el moretón era proveniente de una caída o de otra cosa, pero ella, en su declaración ante el juez, dice haberle dicho al médico presidencial por qué tenía el ojo con moretones. En ese caso, y sabiendo que la persona quiere en todo caso visibilizar su situación, ¿lo compromete más? Bueno, eso depende de la prueba, es decir, esto se trata de la versión de una persona con la versión de otra persona. Sí. Si la mujer manifiesta, no estamos hablando de este caso, pero si la mujer manifiesta y hay algún elemento para constatar que eso ocurrió, que manifestó, que fue producto de un accionar violento y que tiene voluntad de avanzar, porque es muy importante que el decreto reglamentario habla del consentimiento de la mujer. Sí. Es decir, pero, el consentimiento de la mujer... Te hago un punto ahí porque a mí esto me hace ruido, quiero saber si lo estoy entendiendo bien o no. El consentimiento de la mujer es necesario para hacer una denuncia en la justicia, pero la pregunta es si el médico, por el rol que cumple y el juramento que ha hecho cuando se recibe como médico, no tiene la obligación igualmente de actuar en otro plano, no en el plano, no en la justicia, pero quizá de alguna otra manera seguir algún protocolo porque sabe o ve o cree o intuye que está ante violencia de género. Bueno, si el profesional de la salud toma conocimiento fehaciente y considera que esa mujer está en riesgo, que su integridad física está en riesgo, por supuesto que puede activar determinados protocolos que están establecidos en la Ley de Protección Integral de la Mujer. Sí, desde ya, que no necesariamente tiene por qué ser la denuncia, pero tiene que evaluar un riesgo y esa mujer tiene que manifestar y tiene que recabar información ese médico como para considerar que hay un riesgo cierto para esa persona. Sí, es caso a caso, ¿no es cierto? Caso a caso hay que ir evaluando. Y siempre, esto lo repito, porque siempre hay que escuchar a la mujer, porque muchas veces la denuncia inmediata es disparador de otro acto de violencia. Es decir, si se pone en marcha una denuncia, hay que tener un lugar para resguardar a esa mujer, porque si no, muchas veces la solución es peor que el contexto actual. Y ahora me quedé pensando en un hipotético caso, ¿no? Volvemos a las hipótesis, pero lo que pasa es que estamos hablando de un caso también muy particular, porque estamos hablando de un expresidente y una primera dama en la quinta presidencial de un país. Digo, quitemos nombres si no quiere entrar en ese juego, doctor, porque lo entiendo. Pero en un hipotético caso que un médico de la unidad presidencial ve a la primera dama golpeada y la atiende por esto, ¿ahí tendría que actuar también? Si toma conocimiento de un hecho de violencia producto de una agresión, puede activar un protocolo y, por ejemplo, trasladar a esa persona a una institución, a un sanatorio, a un hospital, para que le hagan una evaluación completa. Por ejemplo, puede evaluarlo dentro de las posibilidades o puede hacer una evaluación y si conoce a la paciente o conoce a la persona, también puede evaluar junto con ella si la continuidad en ese lugar implica un riesgo o no.
pero puede activar un protocolo como, por ejemplo, indicar el traslado de esa persona a una institución sanitaria, por ejemplo, puede, pero a una no clínica, debe. a un sanatorio. Bueno, en esto la ley y el decreto reglamentario son clarísimos. Si el profesional de la salud considera que hubo un delito, ¿no es cierto? Si Sí. considera que hubo un delito, tiene que activar ese tipo de protocolo. Pero eso queda en el plano de la subjetividad y lo que se manejó en ese momento, ¿no es Bien. cierto? Porque la ley y el decreto reglamentario hablan claramente de debe activar, pero previo consentimiento de la mujer. Salvo que estemos ante un caso de riesgo para la vida, ¿no es cierto? En el riesgo, cuando hay riesgo para la vida, no existe la posibilidad de pensar que primero le tiene que pedir el consentimiento, si hay un riesgo para la vida. Eso que quede claro. Ahora, del riesgo para la vida para abajo, cuando se habla de lesiones que pueden ser leves, graves o gravísimas, ahí ya entramos en un abanico donde entra a jugar la subjetividad y entra a jugar también la decisión de la mujer. No nos olvidemos que muchas mujeres, lamentablemente, por miedo o por lo que sea, primero deciden no hacer ningún tipo de actividad ni civil ni penal. Hay muchos casos donde la mujer en la guardia de un hospital dicen, por favor, no quiero hacer la denuncia por ahora, estoy haciendo algún tipo de terapia, estamos haciendo algún tipo... Es decir, el abanico de casos es muy variable, por eso es muy importante los detalles, es muy importante lo que se vio en ese momento, la evaluación del momento, si la evaluación de la lesión fue inmediata, fue a los días, es decir, es muy finito y hay que tener todos los elementos del caso para juzgar cada una de las posibles hipótesis. Bien. Vadim Bizanchuk, muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego.